Bueno, peritajes, unidad número 4, factor humano. Voy a ir un poquito rapidito porque veo que no llego. Factor humano, conductor como sujeto psicológico, percepción de riesgo. Existen tres subprocesos implicados: percepción, evaluación, aceptación. Percepción, dos procesos psicológicos básicos de la percepción del riesgo. Percepción de peligro potencial, valoración de la magnitud del riesgo. Eso sería información precisa para realizar una tarea, percepción de peligro, y la información precisa para mantener los riesgos presentes bajo control, la valoración del riesgo. Se realiza la percepción del riesgo y la percepción del peligro, perdón, y la valoración del riesgo, y en términos prácticos la exposición relativa al riesgo. De hecho, la presencia de determinados riesgos pueden suponer muy poco peligro si se han adoptado precauciones adecuadas. La evaluación del riesgo es el proceso de toma de decisiones respecto a exponerse o no a un riesgo. El proceso de toma de decisiones concurre en las siguientes tareas de carácter cognitivo: determinar posibles conductas a desarrollar y anticipar las consecuencias, y valoración de las condiciones bajo las que se acepta el riesgo, y una decisión sobre la base del conjunto de evaluaciones realizadas con anterioridad, que te lo da la experiencia previa. La evaluación subjetiva del riesgo es medio complejo porque proviene muchas veces de automatismos adquiridos, y esto está por debajo del nivel de la conciencia. Entonces, normalmente las personas no evalúan conscientemente los riesgos. Aceptación de los riesgos. Hay dos indicadores de carácter eminente instrumental sobre la percepción del riesgo: el basal y el riesgo real. El riesgo basal se define como el nivel de riesgo inherente al tipo de actividad desarrollada en un escenario. El riesgo real operaciona en el riesgo asociado a las tareas de una actividad en un contexto determinado y el estado de seguridad real existente. El riesgo basal se corresponde con la percepción e identificación de los riesgos, y el riesgo real con la evaluación de la magnitud. Factor humano, riesgos y grupos de riesgo. Factor humano y conducción. Los grupos de mayor riesgo, como peatones, niños y ancianos, y los conductores de ciclomotor y motocicletas, son los más proclives a accidentes. En carretera, en autos, entre 25 y 34 años, principal grupo de riesgo. En zona urbana, mayores de 65 años. Peatones. Conductores. Sexo, hombres con mayor accidentalidad registran, 4 de cada 5 muertos. Caso de conductores jóvenes. 1 de cada 2 muertos en países desarrollados, edades entre 15 y 35 años. Dentro de este grupo se encuentra un grupo que tiene entre 15 y 24 años. Ese grupo representa el 10% de la población conductora de los jóvenes. Supone el 18% de los fallecidos y el 22% de los heridos graves del total. Los jóvenes por usar motos y motocicletas e incumplimiento de normas de seguridad, por ejemplo, uso de casco. Puede ser que sean por los factores psicosociales o características de estilo de vida. Poseen también factores de impulsividad, rebelión ante las normas, búsqueda intencionada de riesgo y emociones cuando conducen. La experiencia en la conducción también tiene relevancia en los accidentes. Los primeros 2 años, cuando sacan el carnet, no hay tantos accidentes. Después de los 4, toman confianza y empieza a aumentar el riesgo. Desde los 7 años el riesgo disminuye y se estabiliza a partir de los 8 años. Mayores como grupo de alto riesgo en la conducción. Poseen índice de siniestralidad parecido al de los menores, entre 16 y 25 años. Se debe a deterioros de carácter psicofísico. Aumenta el tiempo de reacción, presta fuerza de frenada, peor manejo del volante, pérdida de capacidades mentales para analizar y reaccionar correctamente, deficiencias de audición y visión, ya que el 90% de la información que recibe el conductor es visual, la mayor cantidad de gente que consume medicamentos, incide en la conducción, efectos laterales sinérgicos, afecta habilidades psicomotrices para el manejo, infracciones más comunes de los conductores: exceso de velocidad, prioridad, adelantamiento, distancia de seguridad, señales, giros incorrectos, circular contra dirección, invadir carril, conducción errática, todo en España. Zona urbana, velocidad inadecuada, mantener intervalos de seguridad, no respetar prioridad, no respetar indicaciones de semáforo, no cumplir señales que sea el paso, realizar giros incorrectos, no respetar señales stop, circular en contradirección. En las circunstancias psicofísicas, el alcohol es uno de los factores con más frecuencia asociado a accidentes. También las drogas psicotrópicas, medicamentos, ya que actúan en el sistema nervioso y producen efectos como somnolencia, debilidad muscular, pérdida de atención, nerviosismo. Drogas como la heroína, anfetaminas, medicamentos con alcohol aumenta peligrosidad. También la fatiga, el sueño, distracciones y falta de atención e imprudencia. Peatón como grupo de alto riesgo. Peatón tiene entre 2 y 7 veces mayor riesgo que el conductor de coche. Las víctimas se encontraban cometiendo alguna infracción. Tipos de infracciones: irrupción o cruce antirreglamentario de la vía, no situarse correctamente en las calzadas, arcenes, veredas.
marchar por ellos de manera antirreglamentaria, no utilizar pasos peatones o no respetar señal de semáforo. Los mayores colectivos de riesgo son mayores y niños. La mitad de los ancianos mueren en España en accidentes de tráfico y eran peatones. Los niños entre 6 y 10 años. Los ciclistas como grupo de riesgo. En 2008, 58% de accidentes fueron causados por usuarios de bicicletas. Por infracción, conducción distraída, desatenta, velocidad inadecuada para las condiciones existentes, invadir parcialmente sentido contrario, girar incorrectamente. Tipo de error humano en la conducción. Errores en los niveles inferiores del procesamiento de la información. Son errores atencionales. O también pueden ser errores perceptivos de reconocimiento e identificación. Errores output son los errores que se producen en la propia ejecución motora, respuesta observable, que se realiza al conductor después de haber procesado información. O sea, una cosa es output, o sea, sería lo que yo analizo, no lo veo, cometo una infracción, provoco un accidente. Y otra cosa es, veo una acción, reacciono pisando el acelerador en vez del freno, y por errores en nivel inferiores de procesamiento de la información. Errores de los niveles superiores de procesamiento de la información, errores de mediación. Puede haber errores que se interpreta incorrectamente una información o errores evaluativos, se evalúa erróneamente una información o errores decisionales. Bueno, errores más característicos de los conductores son perceptivos, atencionales y motores. Bueno, alcohol y conducción. Bueno, el alcohol interactúa con determinadas proteínas situadas en la membrana neuronal que son responsables de transmisión de señales. En un principio la persona se la ve excitada, pero porque se ha inhibido los centros cerebrales encargados de controlar las inhibiciones. Por eso los conductores, ni bien beben alcohol, tienen brotes eufóricos que traducen una pérdida de la valoración del riesgo real, incremento de conductas imprudentes. El alcohol es una droga psicótropa, depresora. También el alcohol produce alteraciones psíquicas. Bueno, alcoholemia y sus determinantes. Se realiza valorando la tasa de concentración de alcohol en sangre o de alcoholemia. Volumen de alcohol que presenta la sangre expresada esta en gramos de alcohol por cada 1000 centímetros cúbicos de sangre, o el equivalente en aire expirado. Variables que afectan a la alcoholemia. Los efectos pueden pasar dependiendo de la cantidad de alcohol, la rapidez con la que se ingiera la bebida, las características del alcohol que se toma, tener el estómago vacío o lleno, la edad, la tolerancia al alcohol, el sexo de la persona, el peso, la hora del día, circunstancias personales. No es lo mismo que si está cansado, tiene regla, no haber dormido bien, tener una enfermedad, tensión nerviosa, estrés, metabolismo de alcohol y curva de alcoholemia. Existen procesos de absorción, distribución y eliminación por parte del cuerpo. Una vez que se toma, a los 5 minutos de ser ingerido se puede detectar, toma su máximo nivel plasmático a los 30 o a los 90 minutos. Bueno, el 2 o el 10% de etanol se elimina sin metabolizar, o sea, lo orinás, lo transpirás. El 2 o 3% del alcohol se elimina por la respiración, por eso se pueden hacer, como es poco, se pueden hacer dosajes por el aliento. Cada hora se metaboliza 0,12 gramos por litro. El alcohol desciende, teniendo en cuenta variación individual, de 0,12 gramos cada hora. Bueno, si ingirió alcohol durante 3 horas, se llegó a 2,3 gramos por litro de sangre y estas son las horas. Después del reposo nocturno viene la fase ascendente, vino una meseta y la fase descendente hasta que llegó al nivel cero. El alcoholímetro o el dosaje de sangre da exactamente lo mismo, se puede utilizar cualquiera de los dos. Cuando se respira en la pipeta, 2 litros de aire expirado equivale al que existe en 1 centímetro cúbico de sangre. Se puede hacer esta transformación y medición porque el alcohol etílico es una sustancia volátil. Bueno, esto me interesa a mí. ¿Cómo funciona el alcoholímetro? Pasa por una célula fuel, o sea, de ignición, o sea, el alcohol entra en combustión y eso genera energía. Esa energía se traspasa a electricidad y esa electricidad se refleja en el display con un número que indica la cantidad de alcohol. What the fuck, jamás me hubiese imaginado que funcionaba así. Mirá que busqué información de eso. Sintomatología externa, síntomas oculares, inyección conjuntival, ojos enrojecidos, alteración pupilar, pupila dilatada o contraída, oscilación de los globos oculares en direcciones variables, reflejo pupilar torpe, necesitan mucha luz para contraerse, irregularidades y alteraciones respiratorias, aparece hipo, cuesta respirar, fuerte alteración respiratoria,
conducta anómala, irritación, ganas de polemizar con facilidad, insolencia, indiferencia, fuerte excitación, somnolencia, alteraciones de la memoria, confusión de hechos recientes, desorientación espacio-temporal. Rubor facial, efector enólico, olor a alcohol en la ropa cuando se habla, también vómitos, marcha oscilante, bueno, borracho. Bueno, la escala de y efectos del alcohol. Después se estudian los valores. Desinhibición, euforia leve, después borrachera leve, logorrea, locuacidad, inyección conjuntival, euforia, afectación leve de rendimiento psicomotor, borrachera moderada, deterioro moderado de rendimiento psicomotor, borrachera interna, sedación. Bueno, mírenlo. El alcohol hace incremento de fracciones, procesamiento de información, toma de decisiones y elección de respuesta lenta. El tiempo de reacción disminuye, oscila entre 0,5 y los 1,5 segundos. Los tiempos de frenada de emergencia, giros rápidos, evitar obstáculos, tardía inapropiada, deterioro y alteraciones de las funciones sensoriales. De 0,2 a 0,5 grados por mil aparece dificultad para percibir correctamente luces y señales. De 0,5 a 0,8 comienza a apreciarse de forma equivocada las distancias. De 0,8 a 1,2 se reduce el campo visual, visión túnel, seria perturbación de la adaptación de los ojos de claro oscuro, cambios en los niveles de alteración y alerta, disfunciones en la percepción. Bueno, ni que hablar la interacción de alcohol con otras drogas. Bueno, ¿cómo modifican la percepción, la mente, diferentes tipos de drogas? Sustancia, efecto y consecuencias para la conducción. Bueno, morfina, codeína, heroína, metadona, alcohol, hipnóticos y sedantes relajan, sedan y sensación de bienestar. Error toma de decisiones, alteración en la capacidad de identificación, percepción visual deficiente, enlentamiento en el procesamiento de la información. Estimulante del sistema nervioso central, anfetaminas, derivados, cocaína y crack, té, café, drogas de diseño, euforia, estimulación excesiva, sobrevaloración de las propias capacidades. Perturbadoras del sistema nervioso central, depresores derivados de cannabis, alucinógenos, LSD, nicotina, inhalantes, disolventes, colas, otros fármacos, antidepresivos, betabronqueantes, qué sé yo. Distorsiones perceptivas, alucinaciones dos veces. Ah, no, ilusiones, relajación, euforia, dificultad para fijar la atención, alteraciones de coordinación motora, trastorno de personalidad, disminución de los reflejos.